que le dejamos a ustedes la libertad, habíamos dispuesto otro formato, pero Juan, que tú trajiste una presentación. No. Yo acabo de hacer una, pero nos vamos a capela. Pero nos vamos a capela, muy bien. Pues si me lo permiten, yo quisiera empezar con el doctor O'Neill, porque el doctor O'Neill ha publicado un informe muy interesante que, entre otras cosas, indica que se necesita una nueva estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Habla de que se debe maximizar el uso de los recursos nacionales, él les llama locales, yo les llamo nacionales. Hay que minimizar la utilización de recursos externos. Y mi pregunta es, ¿cómo puede la privatización de la producción de energía ser consona con ese planteamiento cuando estamos, de alguna manera, incluso trayendo, invitando a gente de afuera, o compañías de afuera, a venir a hacer ese tipo de inversión en Puerto Rico? Muy bien. Buenos días y gracias a la UTIER por la oportunidad. Es importante contextualizar el informe que se hace mención, ¿verdad? Yo soy profesor en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, y estoy ahora mismo en licencia colaborando en la oficina del gobernador en el tema de política pública energética. Ese informe se escribe partiendo de la premisa que hacen falta unas reformas importantes y profundas en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero bien importante, poniendo en contexto histórico la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Cuando se funda la Autoridad de las Fuentes Fluviales en el 1941, el país pasaba por una crisis económica importante y grave. En ese momento la compañía se llamaba la Utilización de las Fuentes Fluviales, y no era una compañía, era una entidad de lo que en ese momento se conocía como el Departamento del Interior. Y en ese momento había tres grandes compañías eléctricas privadas dando servicio en regiones como Mayagüez, Ponce y San Juan. Como parte del plan Chardón, se plantea que para que Puerto Rico pueda salir de esa crisis económica era importante interconectar la isla eléctricamente. Y ahí entonces es que se logra fundar la Autoridad de las Fuentes Fluviales con el mandato de interconectar al país. Se compran las compañías privadas que en ese momento estaban operando en Puerto Rico, las más grandes, y ese proceso de hecho duró hasta 1980. En el 80 fue cuando la autoridad adquiere el último sistema que había en Puerto Rico privado, que era el sistema de distribución de Calle. ¿Por qué hacemos este contexto histórico? Porque de esa misma forma, quizás no tan grave como en ese momento, pero bastante cercano a la situación difícil económica que atravesaba Puerto Rico y ante la encrucijada que nos encontrábamos energética, estamos hoy día. Hoy día tenemos un sistema basado en combustibles fósiles, principalmente en petróleo, cuya transición a otras alternativas debió haber comenzado, y de hecho comenzó en los años 70, la abandonamos y hoy estamos entonces pagando las consecuencias de no haber ido haciendo una transición apropiada. Hago eco de las expresiones del director ejecutivo cuando plantea que en Puerto Rico no tenemos una política energética de país, y esa es una de las razones principales por las cuales, a medida que han habido cambios de administración, pues cambia la dirección energética del país, ¿verdad? No solamente energía eléctrica, transportación, que es un problema posiblemente hasta más complejo, eficiencia energética, combustibles. Es bien importante entonces que como país busquemos los espacios para lograr esos acuerdos grandes de país que nos digan queremos ir en esta dirección, y dentro de ese contexto, ¿cuál rol debe jugar nuestra infraestructura eléctrica en Puerto Rico? Bien, y es bien importante enfatizar que la Autoridad de Energía Eléctrica maneja un bien público, ¿verdad? Que es la infraestructura eléctrica, así que nos toca a todos sentarnos y buscar las maneras y los espacios para llegar a ese diálogo. Así que, obviamente, hay una situación donde desespero en muchos sectores por los altos costos energéticos, pero ciertamente es algo que hemos ido nosotros cavando ese agujero por los últimos 40 años, como dice un colega querido del recinto de Mayagüez, y en 2, 3, 4 años no vamos a poder salir de ese agujero. Y como dice otro gran amigo, lo que hemos estado haciendo en los últimos años es como los bueyes, ¿verdad? Cuando están en una caja, que nos trepamos uno encima de otro y ninguno sale, ¿verdad? Así que del agujero tenemos que salir de forma cooperativa. El gobernador ha expresado y ha firmado unas órdenes ejecutivas que el ingeniero Alicea hizo alusión. Hay una muy importante, que es una orden ejecutiva de autonomía energética de Puerto Rico, que plantea precisamente que tenemos que trascender los cambios de administración
y aún los cambios en energía eléctrica, porque sabemos y vimos la historia reciente con 3 directores ejecutivos distintos, una visión energética distinta de la autoridad. Así que tenemos que trascender eso y crear unos espacios que nos permitan movernos a ese otro futuro energético que queremos. En ese proceso, pues hay unas voces que plantean diferentes alternativas, pero muchas veces no tenemos ese contexto histórico y ahí volvemos al estudio. Y lo que se pretendía con ese estudio que yo hice en Mayagüez es dar ese inicio, ese punto de partida, que todos tengamos unos puntos en común donde, mira, tenemos que entender de dónde vinimos, dónde estamos y hasta dónde pudiéramos llegar. En esa orden ejecutiva el gobernador establece, y es la política pública del gobernador, él lo expresó así tan reciente como en el foro de infraestructura hace unos meses, que en términos en el tema de energía eléctrica, el modelo público es el framework, ¿verdad? El marco que vamos a continuar trabajando. Sí, eso no, el gobernador ha dado un espacio para que colaboraciones con el sector privado que hagan sentido para el país, como lo es el puerto de Aguirre que se está haciendo para traer gas natural, pues esas colaboraciones se van a mirar muy de cerca y asegurándonos que el país gana, ¿verdad? Yo creo que aquí no podemos perder de perspectiva que lo que tenemos que estar mirando es el país, y yo creo que ese es el común denominador que todos debemos tener claro. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque cada sector tiene una definición o una visión de cuál es el país que se quiere, ¿verdad? Y yo creo que aquí tenemos que abrir los espacios para que las personas que tengan diversas perspectivas, buscar la manera de encontrarnos. Aquí no va a haber necesariamente nada óptimo para un sector en particular, y debemos llegar a unos puntos medios. Y en la historia reciente de Puerto Rico hay un ejemplo, ¿verdad?, de un espacio que se creó hace unos 5 años, la Mesa de Diálogo Energético, que yo me honro en haber sido uno de sus coordinadores, en donde se logró, por ejemplo, que la UTIER se sentara junto con los industriales y llegáramos a unos puntos mínimos de consenso. O sea, que sí es posible el diálogo, sí es posible el consenso, no es necesariamente, no estamos destinados necesariamente a la pelea inútil y que no nos lleva a ningún lado y lo que apoya es el status quo, sino sí es posible ese diálogo y estamos propiciando ese diálogo, en ese contexto es que venimos a compartir algunas ideas aquí. Ese diálogo no incluye la privatización, que el mayor, el director ejecutivo, que es la persona que uno supone que tiene la capacidad de hacer la evaluación que nos ha hecho, eso no está contemplado. El ejecutivo no contempla eso. ¿Va a garantizar esos contratos que se han extendido hacia la chita callando, ya casi cuando están dando el último coletazo en la administración pasada, y sin haber sido en muchos de esos casos tomados en cuenta aspectos que la propia Junta había cuestionado? Pues mire, para concluir el pensamiento, se le está dando espacio, aunque el punto de partida es el modelo público. Todas las voces que estén, pues se van a traer a la mesa y que traigan sus puntos y se discuten. O sea, aquí es importante entender que no debemos censurar a priori a ningún sector, pero de igual manera ningún sector debe imponerse su opinión por la razón que fuese, ¿verdad? O sea, la orden ejecutiva parte de la premisa que el modelo público es lo que se va a seguir, pero eso no implica que vamos a censurar cualquier postura que venga, y se va a analizar y que se traigan los datos, como dijo el director ejecutivo, ¿verdad? Se traen los datos y se analizan a la luz del pueblo completo, y luego de ese análisis los datos, ¿verdad?, estarán ahí claramente. En cuanto a los contratos de energía renovable, me consta que se está llevando a cabo un proceso bien exhaustivo para asegurarse de que el país no salga afectado. Ciertamente... Pero si la energía que van a producir es más cara que la que produce la autoridad, ¿cómo no se va a ver afectada? Ciertamente se está mirando todo lo que son esos asuntos, especialmente la parte de interconexión, y próximamente se harán unos anuncios finales en esa línea, como ha dicho el director ejecutivo de la autoridad. Juan, usted ha sido ecologista, crítico de la autoridad, ahora nos representa el interés público, está allí, in the horse's mouth, como dicen los PNP. Como diría María, estamos en la entraña del monstruo, según el país. Y en las entrañas del monstruo. ¿Has tenido ocasión de revisar esos contratos? Hay quienes te han criticado severamente por hablar en contra de los proyectos de la generación de energía renovable.
no es una contradicción, ninguno es bueno. O estamos actuando como el avestruz metiendo la cabeza dentro de la arena para no ver lo obvio. No. Nosotros primero que estamos a favor de las energías renovables, estamos claros que eso no es una opción, si lo vamos a montar o no. O sea, el país tiene que dirigirse a las energías renovables. Lo que pasa es que la manera de hacerlo tiene que garantizar que las podamos montar. Hay gente que ha decidido hacerlo de otra manera y se han estrellado. Para usar una expresión que nosotros nos gusta atribuirle a un compañero español, gallego, yo creo que Ricardo lo conoce bien, Fermín Paz Lamigueira, el presidente de la Asociación Internacional de Derecho a la Energía, en España nos mandamos con la renovable y le dimos con la frente a la pared. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere cambiar las cosas, usted tiene que, entre otras cosas, atender la realidad. Y si vamos a estar, nos pregunto si estamos ya en nuestra presentación o solamente hablando de los contratos. Por supuesto. Pues si estamos en la presentación, yo primero quiero decir quién soy yo, porque hay gente que todavía no sabe eso. Yo, si me hubiera preguntado hace 5 años, le hubiera dicho que yo soy un ambientalista y quiero proteger los recursos naturales del país. Si me pregunta ahora, yo soy un abuelo que tiene una nieta de 10 años que un día me preguntó, hace como 4 años atrás, y cuando ella no fuera grande, Puerto Rico iba a existir. Y a mí me tomó un par de minutos darle una respuesta a eso. Porque yo sé que va a existir, pero va a ser un Puerto Rico diferente. Sobre todo va a ser un Puerto Rico muy empobrecido de muchas maneras si nosotros no hacemos lo que hay que hacer. Y parte de lo que hay que hacer, lo planteaba el compañero Uribe, es que nos tenemos que sentar en la mesa a hablar. La mesa de diálogo, si sirvió para algo, es porque mantuvo y mantiene todavía una discusión entre sectores que antes no se hablaban. Yo lo voy a traer, no porque quiera molestar a ninguno de las 2 personas que estuvo involucradas, pero quiero dejar claro lo importante que fue ese ejercicio. Una de esas conversaciones en Aguadilla, por poco termina los puños en el parking, entre 2 miembros de la mesa, el presidente de la Asociación de Industriales y el compañero Lutier, que está aquí al frente, Ricardo Santos, a los puños en el parking. ¿Y sabe qué pasó? No pelearon, y no solamente no pelearon, sino que a pesar de las diferencias, el diálogo se mantuvo. El presidente de la Asociación Industrial reconoció que no era la persona indicada para representarlo, envió otros representantes y están todavía en la mesa y todavía se está hablando y se están llegando a consenso. Demostración de que si vamos de buena fe, se puede trabajar con cualquier cosa. Ahora, aquí, primero de salida, los japoneses tienen un dicho que a mí me encanta, y es: ten cuidado con lo que le pides a los dioses, no sea que te lo concedan. Y después que te lo den, tú digas, eso no era, porque pensé mal. Los españoles empezaron a meter renovables sin ton ni son, a diestra y siniestra, con un montón de subsidios, hechos con dinero inorgánico, a la trágala, y el resultado fue que hace un par de años, hace 1 año y pico, en el 2012, en enero del 2012, empezaron a recular, como dicen en el campo, a darse cuenta que económicamente no podían sostener eso y empezaron a traer decretos que detenían momentáneamente la introducción de renovables. El último de esos decretos propuestos es terrible, es casi una prohibición de que la gente monte paneles en sus techos porque van a desestabilizar físicamente el sistema y económicamente el sistema que montaron. Ahora, ¿hacia dónde nos movemos entonces? No, mira lo que te voy a decir. ¿Cuál fue el sistema que montaron? Fue el sistema de los contratos que tenemos en Puerto Rico. En esa dirección nosotros vamos, en la misma de España, de montar un sistema que va a crear unos intereses que son los de las grandes compañías generadoras, de las fincas grandotas, que después van a impedir que el país se apropie de su sistema eléctrico. Yo estoy a favor de una forma de privatización del sistema, que es que parte de la generación se produzca en las casas. Yo creo que con eso los tíos no tienen ningún problema, que todos tengamos un poquito, pero yo estoy en contra de que las grandes transnacionales conviertan el monopolio del Estado en el monopolio de los privados, porque el monopolio de los privados es el que ha quebrado el planeta. Si usted se sienta a mirar la historia de Grecia y de todos esos países, son los privados los que han quebrado el planeta, acompañados de unos políticos que parecen cargamaletas de las empresas privadas, que hablan por ahí, a veces por ignorancia y a veces porque andan cuidando intereses particulares,
y que además de eso son los responsables de haber grabado la autoridad de tal manera que la autoridad ahora mismo está majada con una serie de cargas encima que el país no acaba de ver. Mire, la autoridad, como se dijo ahorita, le paga la energía eléctrica a todos los municipios, toda la energía, ¿sabe? Por eso es que no hay que pagar la cancha. Si eso lo paga usted, lo pagan los de estos 282, 283 millones este año, 80 millones en el resto de los subsidios. Pero añádale a eso el hecho de que las agencias del gobierno nunca pagan a tiempo su luz y que la inmensa mayoría de hecho tiene retrasos de 90, 120 días. Cuando usted suma todo eso, la autoridad subsidia el país en de diferentes maneras en el orden de 500 a 600 millones al año. Y esos mismos políticos que crearon esas leyes son los que ahora le dicen a la gente que la luz está cara, ¿verdad? Y que no permite que se cambie, porque otra cosa es que dentro de la autoridad, una de las cosas que yo aprendí en la autoridad cuando llegué allí, ¿sabe qué fue? La inmensa mayoría de la gente que yo me encontré allí son gente que sabe lo que está haciendo. Son gente muy competente y además de muy competente, la inmensa mayoría de los que yo encontré allí son gente seria que está tratando de trabajar por el país. Pero hay una camada de políticos de un color y de otro, los púrpuras, porque es una especie de mezcla, que no dejan mover nada en el país. El otro día me decía un expresidente de la Cámara que la autoridad vio una mafia y yo le dije, no, una no, dos, una de la que tú pusiste y la pusieron esto. Y entonces, ese pequeño aparato político que está allí para recoger dinero, no deja que las cosas que hay que hacer se hagan, y por eso la autoridad ha tenido cuantos directores ejecutivos en los últimos años se los llevan en volanda cuando no hacen lo que dice el aparato. Resumiendo mi planteamiento con relación a la privatización, yo no estoy en contra de todas las privatizaciones. Las uniones son empresas privadas, las iglesias son empresas privadas, las cooperativas son empresas privadas. Yo estoy a favor de que la gente pueda producir en su casa parte de la energía que produzca y que repartamos y democraticemos el sistema. Ahora, yo estoy en contra de la depredación, porque eso no es privatización, es la depredación del sistema público para convertirlo en un monopolio privado y quitarle un elemento que es un elemento de seguridad nacional al país. No ha funcionado. Mire, cójase Hawái para comparar China con China. Hawái es la única jurisdicción de Estados Unidos que usted puede comparar con Puerto Rico. Usa más o menos el mismo tipo de petróleo, más o menos en las mismas proporciones, más o menos la misma tecnología. Y además de eso, Hawái tiene una de las ventajas que los nuevos gurús de la economía hablan por ahí, que es una comisión reguladora. Esa comisión se supone que vele por el interés de la gente. Oye, se reúne cada 2 años y siempre sube la luz. Así que cuidado con los que están pidiendo comisiones reguladoras, que no vaya a ser que terminen con la luz más cara. En Hawái, la luz es un poquito más cara que aquí, un chispitito. Ahora mismo está como 10 chavos más cara que Puerto Rico. Así que esa no es necesariamente la solución. La solución está en que nos podamos sentar, podamos transformar un sistema que nos permita ir incorporando las renovables de una manera sensata. Para eso necesitamos llegar a acuerdos, para eso necesitamos poderlas financiar, y ahora mismo ustedes saben que no tenemos margen prestatario para coger ni un chavo prestado. Dicho sea de paso, quiero escuchar a todos los que criticaban la emisión de bonos de la autoridad. Ahora, la autoridad fue la única que pudo ir y sacar sus bonos a tiempo. Todas las demás se quedaron pinchadas y ahora no pueden sacar sus bonos. Así que dicho eso, estoy a favor de cambiar la autoridad, estoy a favor de las renovables, estoy en contra de lo que acaban de hacer y que todavía no hemos podido deshacer, que es la contratación de un montón de contratos que nos amajan por 25 años y que le van a impedir a la autoridad hacer las cosas que hay que hacer. Estoy a favor de que la autoridad sea del país. De eso, por eso es por lo que estoy trabajando. Licenciado Garavito, usted ha hecho evaluación de la realidad. ¿Cuál es la verdad? ¿Debemos o no movernos hacia unas energías menos dañinas? Y más importante, ¿la privatización sube o baja la factura? Eso es lo que la gente al fin y al cabo quiere escuchar. Y a mí me gustaría que usted hiciera un repaso sobre lo que realmente, a partir de lo que se ha discutido aquí, esta pregunta, que es el tema fundamental del foro, nos sigue usted. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes que nada, antes de contestar las 2 preguntas, necesito un poco... ¿Me escuchan ahora? Está prendido, ¿me escuchan?
Amigos, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Garavito Medina. Antes de contestar las dos preguntas, necesito hacer excepción, o mejor dicho, utilizar las expresiones del compañero. Tengo que presentarme. Yo soy el que no me conoce, o probablemente no he conocido todo lo que aquí han pasado. Yo soy contador público autorizado, también soy abogado y he sido por muchos años asesor de varias organizaciones laborales dentro de la autoridad. Llevo estudiando el tema financiero de la autoridad por mucho tiempo. Y lo que se me ha encomendado, y yo aquí pues traje como CPA mis tablitas, se me ha encomendado una pregunta básica: la privatización de la generación de la electricidad a partir de estos contratos de energía renovable ¿va a producir un aumento o una reducción en la tarifa? Esa es la pregunta y la voy a concluir al final, pero voy a contestar las dos preguntas de Emily. Yo creo que nadie en el país tiene duda de que nos tenemos que mover a fuentes de energía renovable como base para producir electricidad. Eso yo creo que es incuestionable. La pregunta es si el esquema financiero, si el esquema legal que actualmente es vigente en Puerto Rico y que ha producido los 63 contratos va a producir una rebaja en el costo de la electricidad. Son dos cosas que tenemos que aquí aclarar con mucha cautela. Y yo también quiero aclarar, porque yo también quiero hacer excepción, de que en Puerto Rico técnicamente no vivimos en un modelo público formalmente hablando. Estamos en un modelo público con una presencia privada que ya está allí, porque hay dos cogeneratrices que son privadas que producen electricidad, y la introducción de todas estas nuevas empresas de energía renovable van a ser el modelo menos público, por lo tanto un modelo, yo diría, cuasi público. ¿Okay? Tercero, la Autoridad de Energía Eléctrica es en principio del pueblo de Puerto Rico, pero yo discrepo que no sea una empresa con fines de lucro. Por definición, una empresa con fines de lucro es una empresa cuyos rendimientos se declaran a favor de terceros, y aquí en la Autoridad de Energía Eléctrica hay un rendimiento de las operaciones que se declara en favor de terceros, y esos terceros son principalmente los 78 municipios de Puerto Rico, que siguen siendo el Estado. Si la ecuación de la definición de lo que es una entidad con fines de lucro no cabe ahí, no cabría ninguna. Para poder eliminar el afán de lucro de la autoridad hay que, y lo repito y lo he dicho en muchos foros y lo vuelvo a repetir, coincido aquí con el compañero, hay que derogar, repito, derogar por completo la contribución en lugar de impuestos. Eso es una contribución que nos está encareciendo automáticamente el costo de electricidad, y es lo que hace que la compañía que nosotros estamos aquí estudiando sea con fines de lucro. Bueno, habiendo hecho esas aclaraciones, yo hice un análisis, y aquí incluso me gustaría saber si todavía queda personal de la autoridad, oficiales de la autoridad, porque voy a hacer unas expresiones que en algún momento va a requerir por parte de la autoridad hacer unas aclaraciones, y va en este sentido. La información que yo utilizo para poder hacer mi análisis se desprende de dos fuentes. Uno, para los que no lo saben, la Autoridad de Energía Eléctrica, como resultado de su contrato de fideicomiso con los bonistas, estableció como condición que todos los años unos consultores ingenieros van a preparar un informe que refleja el estado de las operaciones de la autoridad. Ese informe es un informe que se le presenta a los bonistas y debe en principio reflejar la realidad de la operación, incluyendo la cuestión financiera. Segundo, el segundo documento que utilizamos es la proyección de ingresos y gastos que la autoridad utilizó para ofrecer la última emisión de bonos que ocurrió este año en agosto. Los documentos tienen 2 meses de diferencia. El informe de los consultores es de junio, estudiando el año 2012 y años futuros, y la emisión de bonos es de agosto, dos meses y pico de diferencia. Y hay diferencias irreconciliables entre ambos informes. Desde la perspectiva financiera, y traigo esto a la atención porque donde están las diferencias precisamente es en el renglón de los contratos de energía renovable. ¿Okay? Y en el renglón de las ventas. Aquí hay una diferencia marcada, y me parece que parte de lo que la autoridad en su momento debiese hacer es aclarar estas diferencias, porque para todos los propósitos lógicos yo entendería que de los dos documentos el más válido debe ser el de los consultores, porque los consultores lo que hacen es validar la información que la autoridad le da. Yo no puedo, a partir de la información de la emisión de bonos, hacer un análisis
segregado de cuánto va a representar los contratos de energía renovable, porque esa información no se desprende específicamente de ese informe. Ahora, del informe de los consultores, sí, y aquí están mis conclusiones. Según los consultores de la Autoridad de Energía Eléctrica, repito, los consultores que lo que hacen es validar información que la autoridad le da. Para el 2014, año fiscal 2014, que ya comenzó, la tarifa promedio va a ser de 26.84 centavos este año. Y para el 2017, que es donde termina el análisis, va a pasar a 28.13 centavos. Estamos hablando de que va a aumentar la tarifa en ese periodo de tiempo. Si analizamos específicamente las razones del aumento, nos podemos dar cuenta que en ese periodo, específicamente, los únicos costos que van a aumentar son los de combustible, los de energía comprada no renovable, AES y Ecoeléctrica, la energía comprada renovable y los intereses. Esos son los únicos 4 costos que aumentan si comparamos 2014 con 2017. Y ustedes saben de esos costos cuál es el que mayor impacto va a tener el aumento. Los contratos de energía renovable. La diferencia entre la tarifa del 2014 contra la tarifa del 2017, el aumento se explica en un 81% como consecuencia de la contratación de energías renovables. Para que ustedes tengan el dato más preciso, la tasa promedio del costo de la tarifa de energía renovable que se va a pagar es, comenzando en el 2014, de 16.21 centavos, llegando a 16.10 centavos en el 2017. Por lo tanto, la realidad es que el precio de la electricidad, tomando en consideración la información provista por la autoridad a los consultores, según el informe fechado junio del 2013, es que la electricidad va a subir como consecuencia de la ley. Eso se da en el contexto de esas pequeñas notitas que se ponen, pues por ejemplo, hay un proceso de escalonamiento que se llama, Juan. Escalador, un proceso escalador, o sea que la compras a un precio ahora, pero va a seguir escalando. ¿Eso es lo que va a encarecer? No, lo va a encarecer la estructura, independientemente de ese escalador, la estructura que tienen los contratos actualmente. O sea, la autoridad cuando estima estas tarifas toma en consideración lo que van a pagar a las compañías durante este periodo. Y para que tengamos esto específico, les voy a decir lo que se le va a pagar a las compañías según el informe de los consultores. Para el 2014 se espera pagarle a los contratistas de energía renovable 128 millones de dólares y en el 2017 332 millones. Eso lo que implica es que la autoridad, con el pasar del tiempo, va a estar dependiendo más de las fuentes de energía renovable para su producción. Y aquí quiero traer algo a la atención de ustedes que es importante y que creo que no debemos escapar. No estuviésemos hablando hoy aquí sin la existencia de la Ley 82 del 2010. Y yo creo que aquí nadie ha hablado de ese tema y me parece que es necesario explicarlo. Antes de la aprobación de la Ley 82, en la autoridad habían 3 o 4 contratos de energía renovable firmados. ¿Okay? Fíjense como de 4, de momento se dispara esto a 63. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque la Ley 82 abre un mercado de capital. Fíjense que lo que la Ley 82 produce no es un mercado para producir energía. Y ese mercado estaba disponible porque de lo contrario, los 4 contratos que se firmaron antes de la ley fueron inválidos. Y la realidad es que no. Esos contratos se firmaron. Bueno, tan es así que se produce energía a partir de fuentes privadas desde la década de los 90, o es que Ecoeléctrica y AES no se firmaron en esa época. Por tanto, no podemos desentendernos de qué es la Ley 82. Y la Ley 82, yo le llamo, y perdóneme que le voy a decir de esta forma, pero es la estocada de muerte de la autoridad. Donde lo digo, lo repito, y yo quiero que aquí los funcionarios de la autoridad lo tengan bien presente. Y les voy a explicar por qué. La Ley 82 tiene, por casualidad,
el interés de que todas las personas que en Puerto Rico se dedican a producir y vender electricidad cumplan con unos requerimientos ambientales. Ustedes me pueden decir quién además de la autoridad en Puerto Rico produce y vende electricidad. Nadie más. Pero entonces los legisladores son sutiles y le crean unos conceptos jurídicos cuando realmente a quien le quieren aplicar la ley es a la autoridad. ¿Y por qué digo que tiene toda esa intención? Bueno, porque fíjense que esa ley lo que provee es para que la producción que la autoridad realice a partir del 2015 tiene que como mínimo surgir un 12% de las ventas, tiene que surgir a partir de fuentes renovables, un 12%. La autoridad, para los que no lo saben, produce energía renovable, en muy poca versión, pero produce, y eso se llama la hidroeléctrica. Lo lógico sería pensar que el legislador cuando redacta la ley dice, vamos a acreditarle ese 12% la cantidad que produce la autoridad de hidroeléctrica, porque es fuente de energía renovable. Pues para su conocimiento, no. El legislador fue tan astuto y dijo que solamente el exceso de lo que actualmente se produce como energía hidroeléctrica se puede acreditar para ese 12%. Entonces, la pregunta es, ¿no se hizo esta ley con la intención de afectar realmente a la autoridad eléctrica? Ese es el primer hecho que le estoy trayendo su atención. Segundo hecho, si la autoridad no cumple con el 12%, le van a imponer una multa, pero no está cara la electricidad. ¿De qué estamos hablando? Si la autoridad no cumple, repito, con el 12%, nosotros vamos a pagar la multa. Yo no he escuchado a ningún funcionario de la autoridad decir que hay que derogar la ley 80. Y yo los invito a una reflexión seria. Decía, aquí se quiere bajar el costo de electricidad, que se ponga esa alternativa. Van a desaparecer los 63 contratos como antes. Se los garantizo. Yo estoy hablando aquí como CPA y les tengo que decir que esto estamos hablando exclusivamente de una inversión de capital. O sea, los contratos de energía renovable no son contratos dirigidos a producir un bien que para los que lo producen se considera un bien social. Estamos hablando de personas que optaron de, en vez de invertir 200 millones en una planta de energía renovable cubierta por la ley 82, optaron, en vez de hacer esa misma inversión en otro negocio, optaron por hacer eso. ¿Por qué? Porque la ley 82 le provee una rentabilidad superior a lo que representa